Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera verdad. A ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis y el título que nos corresponde en este día, hermanos, es la sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 52. ¿De qué vamos a estar hablando hoy, hermanos? Vamos a estar hablando de la grande ciudad, la grande ciudad. En Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 8, veamos lo que dice la palabra del Señor. Espero que vayamos estudiando la Biblia juntos, vayamos aprendiendo, tal vez un poquito estorbados de salud todavía, pero con la buena voluntad y la gracia del Señor, saldremos bien hasta el final. Amén. Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 8. Amén. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Amén. Amén, hermanos. Fíjese que aquí hay varios elementos que vamos a estar considerando. Y interesante resulta, hermanos, que el Espíritu Santo nos da las claves para poder descifrar de manera correcta la profecía. Y esto es bueno para nosotros, para los cristianos, para los que les ponen esmero a la palabra, para aprender de la palabra, porque el Espíritu mismo ayuda. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu si es que nosotros somos de Dios y estamos con Dios o no. Decirles, hermanos, que Apocalipsis es un libro de naturaleza profética. Amén. Yo sé que va a estar de acuerdo conmigo. También Apocalipsis es un libro de naturaleza de juicio. Amén. Yo sé que va a estar de acuerdo también conmigo. Entonces, Apocalipsis combina varios elementos que son de juicio, también son de profecía. Es decir, que podemos nosotros estar advertidos ya acerca de las cosas del porvenir, del futuro, en cuanto a la fe y al caminar en la fe se refiere. El Espíritu Santo quiso colocar estas palabras así en el versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Esta es la primera expresión que nos aparece, que es la grande ciudad. Y cuando decimos eso, nosotros nos imaginamos probablemente una ciudad así, una ciudad grande. Hermanos, no sé cuál será la ciudad más grande del mundo actualmente, pero vemos el conglomerado, la grande ciudad. Pero luego la Escritura contempla una frase muy interesante que dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Aquí nos da el nombre de la grande ciudad. Amén. De la grande ciudad nos da el nombre. Y dice, pero ese nombre, dice, no es según la carne. No es según el mundo material, no es según esta realidad, sino dice que es en sentido espiritual. O sea que nosotros los cristianos debemos de entender que hay sentido material y hay sentido espiritual. Y el Espíritu Santo quiso colocar en este contexto el sentido espiritual. Por eso dice que los cadáveres de los testigos estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde nuestro Señor fue crucificado. Ahora, lo contrario de en sentido material sería en sentido terrenal, en sentido material o en sentido literal. O sea que probablemente nos podemos confundir nosotros y decir
hermano, fíjese que ahí dice que la ciudad grande se llama Sodoma y que la ciudad grande se llama también Egipto. Y dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces la gente podría estar hablando así, pero realmente esas ciudades existieron, realmente están por allí o dejaron de existir o dejaron de ser. Eso lo vamos a estudiar despaciamente, vamos a ir, hermano, estudiando los elementos término a término. Fíjense que no deberíamos interpretar de manera literal, o sea, esta situación de la grande ciudad en sentido rigurosamente material terrenal, sino que el Espíritu Santo nos dice que esto debe considerarse en sentido espiritual, el sentido espiritual. Y en el sentido espiritual aquí nos lleva a otros elementos que vamos a ampliar el panorama en Apocalipsis. Y es el hecho de que Apocalipsis también es un libro que conlleva símbolos. Es decir, conlleva símbolos que representan ciertas cosas o que representan otras cosas. Entonces, hermanos, aquí vamos a ver en sentido espiritual, dice que la grande ciudad se llama Sodoma y Egipto. Entonces, hermano, vamos a considerar algunas cosas. Primero, yo le quiero hacer una pregunta a usted y me gustaría si usted lo puede dejar ahí para nosotros, para aprender también con usted. Le voy a hacer una pregunta. Sodoma, ¿fue una ciudad? ¿Sí o no, hermano? Sodoma, ¿fue una ciudad? ¿Sí o no? Esa es la primera pregunta, hermanos. Y la segunda pregunta es, porque dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Entonces, yo le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Y Egipto es un país o una ciudad? Y allí le dejo la pregunta y usted, pues, ¿verdad? Sabrá distinguir si estamos hablando de... Porque si lo estableciésemos de manera literal, hermano, no cabe el concepto. Si lo explicáramos de manera terrenal, literal, hermano, material, no casa el concepto porque resulta que Egipto no resulta ser una ciudad. Egipto no es una ciudad. Está bien Sodoma. Sodoma pasa como una ciudad, pero Egipto no, porque Egipto es un país y hasta donde tenemos conocimiento, Egipto es un país grande. Ahora razonamos por consiguiente que la grande ciudad representa para el tiempo, cuando son muertos los testigos, a toda ciudad que está moralmente corrupta o moralmente corrompida. A eso se refiere, hermano. Por eso cuando dice el Señor, como Sodoma, como Gomorra, como Egipto, hermano, es que nos está comparando con lo peorcito que hubo en el mundo, con lo peor que pudo pasar o con lo peor que hubo, hermano, porque este país, Egipto, y esta ciudad de Sodoma en sí mismo representan o simbolizan el pecado, la depravación, simbolizan, hermano, toda la ruptura de la relación del hombre con Dios. Así es de fuerte esa situación, fíjese. O sea que, mire, tal vez a usted le ha pasado que de repente usted va por un lugar y mira, hermano, allí todo un gran desorden, la gente comiendo, bebiendo, embriagándose, muchachas desnudas o semidesnudas y hombres también, y haciendo todo tipo de cosas, hermano, allí. Y usted dice, miren, vieran qué tremendo está allí, por donde acabo de pasar. Hay una gran Sodoma, dice la gente. Y esa expresión de Sodoma no es que allí sea la ciudad de Sodoma,
sino lo que ocurre es que se identifica a esas personas con ese tipo de práctica, con ese tipo de vida, un tipo de vida liberal, un tipo de vida pecaminoso, un tipo de vida depravado, un tipo de vida, hermano, de lo peor. Entonces, dice la palabra que nosotros debemos considerar esto en sentido espiritual. Y yo le quiero mencionar a usted, y en sentido espiritual, ¿cómo estaba Egipto? O en sentido espiritual, ¿cómo estaba Sodoma? La ciudad de Sodoma. Estaban entregados al pecado, entregados al placer, entregados a la idolatría, entregados a toda clase de adoración pagana, a toda clase de adoración falsa. Mis hermanos, yo no sé cómo está la vida suya. ¿Cómo está usted? Si usted está entregado a la adoración verdadera, a Dios, o está entregado a la adoración falsa, o está entregado a los pecados de orden carnal, como era en Sodoma y en Gomorra, cuyos pecados ya habían tocado hasta la cima del cielo, habiendo llegado hasta la presencia misma de Dios Todopoderoso, porque habían sobrepasado el nivel, hermanos, de pecaminosidad. Ahora, Sodoma es un símbolo infame de la depravación, hermano, de la depravación humana, de la inmoralidad en la que vivía la gente. Mire, y la gente allí, las cosas inmorales y sucias las hacían y consideraban que estaba bien. De hecho, era el diario vivir de ellos, así vivían. En esas condiciones, en condiciones depravadas, sucias, pecaminosas, y para ellos estaba bien. Hermanos, es bien duro eso, es bien duro, y el Señor que es santo, yo me imagino el pudor del Señor en ver a la gente entregada al pecado, entregado en esta situación. Fíjese, hay un texto que lo dice aquí Judas, vea conmigo, Judas solo tiene un capítulo, amén. Judas es un libro que está antes del libro de Revelaciones, antes de Apocalipsis. Allí en el único capítulo y en el versículo 7 dice la palabra del Señor lo siguiente. Judas 1:7 dice el Señor. Hermanos, amén. Dice, como Sodoma y Gomorra, la ciudad y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mire, es que aquí estamos hablando de juicio, aquí estamos hablando de algo tremendo. Y por eso es que aquí se nos hace la comparación de la grande ciudad, la plaza de la grande ciudad, que se llama, en sentido espiritual, se llama Sodoma. Y en sentido espiritual se llama también Egipto, que representan, hermano, quizás la Sodoma y Gomorra, las depravaciones inmorales, sexuales y de todo tipo de vicio contra la naturaleza, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y Egipto era la inmoralidad religiosa, la entrega a los vicios religiosos y a la adivinación y a los pecados de ese tipo que tienen que ver con el ocultismo, con el satanismo y todo ese tipo de cosas. Entonces la palabra de Dios nos está mirando, nos está mostrando todos estos elementos para que nosotros nos veamos en ese espejo. Y el Señor nos está advirtiendo de que aquellas ciudades del pasado fueron puestas como ejemplo, dice Judas 1:7, porque abandonaron, porque ellos se entregaron a todo tipo de fornicación, en pos de vicios contra la naturaleza, y fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno.
Dios castigó con fuego y azufre que cayó del cielo y borró de la faz de la tierra a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, por cuanto su pecado había subido hasta la presencia misma del Creador, hasta la presencia misma de Dios. Esto es algo fuerte, hermano. Pero ya también la profecía, hablando y tomando esto como ejemplo, nos dicta a nosotros desde el pasado. Si usted va conmigo a la palabra del Señor, amén, en el libro de la profecía de Isaías, vaya conmigo, por favor, al libro del profeta Isaías, capítulo 1 y el versículo 2 en adelante. Dice el Señor lo siguiente. Amén. Amén. Dice Isaías capítulo 1, versículo 2 en adelante. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Versículo 9, veamos cómo dice. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Amén. Fíjese, si Dios, dice, no hubiera tenido misericordia de nosotros, hubiéramos sido borrados de sobre la faz de la tierra, tal cual Sodoma, tal cual Gomorra, porque por su pecado y por su depravación fueron asoladas y puestas a fuego, fuego que vino del cielo, un fuego de Dios. Y dice Judas 1:7 que el fuego, sufrieron el castigo del fuego eterno, del fuego del eterno, el cual vino sobre ellos por causa de sus pecados, por causa de todo esto. Entonces, hermanos, aquí nos habla de esto, y en sentido espiritual Sodoma es ese símbolo, el símbolo de la depravación, el símbolo de la inmoralidad, de todo lo que tiene que ver con esos pecados. Y usted echa su mirada hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia el frente, donde usted vive en su entorno, y usted se da cuenta de que la gente está viviendo igual, en la misma condición de Sodoma y de Gomorra, y están viviendo así. Y usted dirá, hermano, ¿y cuál es esa vida que vivían los de Sodoma? ¿Cuál era? ¿En qué consistía su pecado? Hermanos, la Biblia dice que esa ciudad de Sodoma y de Gomorra, ciudades que existían, se dieron a la depravación en sus propios cuerpos, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y hermanos, hicieron partícipes de fornicación, la sodomía, es decir, las relaciones sexuales de hombres con hombres, las relaciones sexuales de mujer con mujer, o las relaciones sexuales de animales con seres humanos, las relaciones de todo tipo de intercambio de material genético y de todo tipo de depravación, vicios que iban o van en contra de la naturaleza. Eso es lo que estaban haciendo esos tremendos, y por eso vino el juicio sobre ellos tal cual al que los destruyó. Ahora, si nosotros miramos la Biblia, la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 1 y del versículo 18 en adelante, usted y yo vemos también no allá los de Sodoma, sino la humanidad actual. ¿Cómo está la humanidad actual? Ahora en su colonia, en su barrio, en su país, en su región, en donde usted vive.
la Escritura dice en el libro de Romanos 1:18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, también de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Aquí es donde el Señor dice, bueno, y los cadáveres de mis dos testigos estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Es decir, hermano, como que en este caso, vamos a decir así, como que el pecado hubiera triunfado. Hermano, todo eso, toda esa depravación, todo ese tipo de pecaminosidad hubiera triunfado, y mataron a la iglesia, mataron a Cristo, mataron al Espíritu Santo, a sus representantes, y ellos van a estar felices ahí en la plaza, allí, hermanos, saludándose. De hecho, la Escritura dice que se envían regalos unos a otros, estando muy contentos, dice el versículo 9, que no permitirán que sean sepultados, y se regocijarán, dice ellos, es decir, los pecadores, los moradores de la tierra, se regocijarán sobre ellos, se alegrarán, dice, y se enviarán regalos unos a otros, porque ya no les van a decir nada, porque ya van a estar felices, porque ya no van a tener quien les esté corrigiendo la vida. Yo le voy a decir algo, hermano. En la Biblia se encuentra un relato, amén, un relato de Herodes, amén, Herodes el rey, que él tenía como mujer de él viviendo a la esposa de su hermano Felipe, tetrarca. Y entonces Juan el Bautista le gritaba a Herodes y a la mujer, que se llamaba Herodías,
le decía, no te es lícito tenerla, porque ella es la mujer de tu hermano y no te es permitido tenerla, le decía. Y le gritaba y le enrostraba su pecado, hermano, y eso es una condición que es bien tremenda. Imagínese a usted, pues, que alguien lo acuse, ¿verdad? Y le diga cosas, ¿verdad? Y lo insulte, hermano, va a dar gracias a Dios que esté muerto, ¿verdad? Así pues la mujer esta, un día que tuvo la oportunidad, pidió en una bandeja de plata que le entregaran la cabeza de Juan el Bautista para que por fin se callara ese hombre, porque la atormentaba, porque los testigos del Señor atormentan a la humanidad que quiere seguir en el pecado, que quiere seguir en lo malo. La gente se siente bien atormentada cuando oye la palabra. Mire, hermano, si cuando la gente lee estos textos de la Biblia que acabamos de ver aquí en Romanos, y dice allí que hombres con hombres y mujer con mujer y haciendo cosas y todo, y dice como no tuvieron en cuenta al Señor, dice, Dios los entregó, dice, a una mente reprobada y a una mente perversa, dice, para que hagan cosas o para que hicieran cosas que no convienen, dice. Atestados pues de todo este tipo de cosas y de toda injusticia estaban todos estos seres humanos, y de esa manera el ser humano se ha depravado. Y el Señor Jesucristo también dio una profecía acerca del fin de los tiempos y de cómo iba a ser o cómo iba a estar lo que es la gente ahí en el final de los tiempos. Dijo el Señor, como en los días de Noé, antes del diluvio, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Estarán los hombres, las gentes estarán, ¿qué? Viviendo su vida normal, comiendo, bebiendo, embriagándose, casándose, dándose en casamiento y haciendo un montón. Esto de casándose y dándose en casamiento, hay gente que dice, hermano, cuando el Señor dice enfiestados, comiendo y bebiendo, y la gente dice, no es malo comer, no es malo beber, no es malo casarse ni darse en casamiento, no es malo. O sea, si usted lo mira así, y usted dice, eso no es malo, hermano, comer no es malo, usted come. Mire, y beber no es malo, porque usted también bebe, mire, agüita, juguito, gaseosita, etcétera, etcétera. Y casarse o darse en casamiento, pues cuando la gente se casa, pues y tienen que casarse, pues y no dice la Biblia que hay que casarse, pues hermano, etcétera, etcétera. Sí, pero es que usted debe entender el sentido espiritual en el que está hablando Cristo. El sentido espiritual y comparativo en el que está hablando Cristo, diciendo que así como en los días de Noé la gente estaba pecando, la gente estaba haciendo lo malo, y así como en los días estaban haciendo toda cosa perversa, así van a estar también en los tiempos antes de la venida del Señor. Entonces, hermano, hay gente, hermano, que no mira nada de malo en eso. Sin embargo, le voy a decir algo. La Escritura habla de bebiendo, pero ese bebiendo, recuerdo yo que me preguntaron por un tío mío, que le gusta el licor, que le gusta la bebida, le gusta embriagarse. Y me dice, ¿y tu tío dónde está? Y yo le digo, pues ahí anda tomando, o sea, anda bebiendo. Hermano, la expresión bebiendo se aplica en este sentido que lo dijo Cristo y en el sentido espiritual, como dice Apocalipsis 11:8, a las personas que viven embriagándose, que viven, mire, y no están en sus 5 sentidos cabales, sino que tal cual los cerdos le meten, hermano, vamos a hablar de esa manera, le meten licor al cuerpo hasta que aguante o hasta que lo revientan, y pierden la noción del tiempo, del conocimiento, y también pierden toda clase de pudor, hermano, porque hasta la vergüenza pierden las personas estando en esos estados así. Y el Señor dice, así va a estar la gente
cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Hijo del Hombre vuelva por segunda vez, los va a hallar en esa condición. Así van a estar emborrachándose. Y el Señor nos dice en su palabra, bueno, en el libro de Corintios capítulo 6, la Escritura dice, no erréis, no erréis. Mire lo que dice, porque los borrachos, dice, no heredarán el reino de Dios. Mire lo que dice la carta de Corintios. Yo se lo estoy hablando a usted para que usted y yo lo miremos. Dice el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice la palabra del Señor lo siguiente. Vea lo que dice el Señor, hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de ellos, ninguno de los que aparecen en esta lista. Y ahí están los borrachos. Amén. Yo solo lo tomé por los borrachos, pero aquí me dio vendaje el Señor. Me dio vendaje porque me dio otra lista grande de los injustos, de los fornicarios, de los idólatras, de los adúlteros, de los afeminados, o de los que son o la hacen de hombres, o sea, que se echan con varones. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, amén, heredarán el reino de Dios. Yo voy a decir, ni los usureros, hermano, amén, van a heredar el reino de Dios. Y el Señor lo está poniendo aquí, hermano. Y por eso dice, en sentido espiritual, toda esta gente, todos estos grupos están fuera del reino del Señor. Están fuera de Dios, para que usted y yo tengamos idea. Esto es amplio, el panorama es amplio. Y por eso es que el Señor dijo, cuando allá, como en los días de Noé, van a estar comiendo, van a estar bebiendo. Y cuando dice casándose y dándose en casamiento, hermano, y usted dice, hermano, pero es que no hay nada de malo. Sí, pero es que probablemente usted está viendo el matrimonio entre un hombre y una mujer, normal. Y usted dice, no, pues no hay nada de malo. El matrimonio, un hombre, una mujer. Pero es que ahora es diferente, hermano. Ahora ya se está en otra categoría. Muchos países del mundo, por causa de los demonios, por causa de los espíritus que habla Apocalipsis 16:14. Fíjense bien lo que le estoy diciendo. Que fueron a los gobernantes, a los reyes de la tierra y los convencieron para aprobar leyes, para permitir que se case hombre con hombre, que se case mujer con mujer. Al rato se van a casar hasta las mujeres con los perros, hermano, o con alguna otra bestia, hermano, porque la gente es así de depravada. Entonces, hermano, y la gente, no, con tal hay amor, hoy se vale que estén en esa condición. Eso no es lo que Dios dijo. Y por eso es que el Señor dijo, en el tiempo van a estar comiendo, mire, van a estar bebiendo, van a estar casándose y dándose en casamiento. Y dice el Señor, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, hasta que venga Cristo y los rostice a todos, hermano. Cuando venga, ¿por qué dije rostizar? Porque dice la Biblia que Él viene en llama de fuego, dice Tesalonicenses. Amén. Tesalonicenses dice que Él viene en llama de fuego para dar retribución a todos aquellos que no quisieron creer en nuestro Señor Jesucristo ni obedecen el Evangelio. A ellos, dice, les va a pagar con llama, les va a meter fuego por donde corresponde, hermano, por toda la eternidad. Y eso es algo que dice la Escritura. No lo estamos diciendo, hermano, se oye como que usted deseara que eso pasara. Hermano, si es que el Señor está diciéndole a la humanidad que se arrepienta y que deje de malos caminos, pero la humanidad no quiere. Y por eso le dije yo antes, porque este estudio es algo serio, ¿verdad? Algo fuertecito. Hermano, hay humanos que tienen arreglo, porque ellos tienen la buena voluntad de cambiar y de hacer las cosas bien. Pero
hay humanos que no, hermano, ya no tienen arreglo. Y dice, así soy, y así voy a ser, y así me voy a morir. ¿Y qué? Esos son los que van ya está dicho. Dice la escritura en el libro de Judas, dice, sobre los cuales su condenación ya de largo tiempo los está esperando, dice. O sea, ya está la condenación, ya está dictada para ellos, dice. Solo está esperando el cumplimiento, la ejecución y ya. Porque ya no tienen arreglo, hermano. Así está en esa condición la situación del ser humano, como nosotros pues lo hemos ya estudiado también previamente. Ahora, ¿y qué le voy a decir yo? No, mira, vos vivís la vida como podás. Y allá cuando venga Cristo, en el momento que venga Cristo, mira, te arrodillás y le decís, Jesús, Jesús, yo creo en ti, yo me arrepiento de mis pecados, Jesús, ahora mismo me arrepiento, perdóname. No, pero el tiempo ya pasó. Y el Señor dice, vaya, por favor, levántese y apártese de mí, porque yo a usted ni lo conozco ni lo quiero ver. Amén. Así le va a decir el Señor, porque dice Él, al que me confiese aquí delante de los hombres, yo lo confieso delante de mi Padre, delante de los ángeles cuando venga. Pero el que me niegue, yo también le voy a negar. ¿Y yo para qué voy a estarle haciendo lado? Yo ni los conozco, porque nunca quisieron obedecer, porque nunca quisieron nada. Y eso es lo que el Señor viene a ejecutar, ese juicio sobre esta humanidad. Hermano, también nos dice que la grande ciudad es comparada con Egipto. ¿Sabe que el Egipto de los faraones simboliza para nosotros las culturas que están sumidas en la idolatría? Además, hermano, es el prototipo de países que reprimen, que explotan o que esclavizan al pueblo de Dios. Entre los que conocen la historia bíblica, hermanos, y saben lo que pasó allí, es común saber que Israel fue esclavizado en Egipto y por Egipto durante unos 4 siglos, hermano. Es decir, 400 años en el tiempo primitivo. Entonces está representando a eso, es decir, que el mundo va a estar en esa condición y la iglesia va a estar sufriendo en medio de esa condición de seres humanos perversos, traidores, también clérigos religiosos que van a estar entregados. Hermano, mire, yo estaba escuchando a alguien ahí diciendo, bueno, alguien que es respetado por sus seguidores, dice, en este año 2023, dice, el mover del Espíritu Santo será más fuerte en todo el mundo. Dice. Fíjese que eso es lo que les está vendiendo a sus feligreses, a sus fieles. Pero no están buscando de Dios verdaderamente, ni se están apartando de sus caminos, ni de sus hechicerías, ni de sus hurtos, ni de engañar a la gente diciéndole, a la gente le engañan y le dicen, usted es ladrón, usted es ladrona, le roba al Señor, le está robando los diezmos, tráigame, mire los diezmos, aquí ve, tráigamelo, y va a ver si Dios no le va a bendecir, váyase para su casa. Y cuando la persona dice, es que no me ha bendecido el Señor, es que usted no tiene fe. Usted solo vino a tirar las cosas aquí, pero no tiene fe, tiene que tener fe, etcétera, etcétera, porque van buscando el dinero de la gente, porque van buscando, hermano, qué tremendo. Un día las van a pagar, hermano. Así solo eso le voy a decir yo. Un día las van a pagar y de nada les va a servir ese dinero. De nada les va a servir porque no los va a poder librar nada de eso. Hermano, Judas dice que el Dios de ellos es el vientre, mire, solo echándole quieren pasar y el Dios de ellos es el dinero y la raíz de todos los males, dijo Pablo, es el amor al dinero porque tras eso, por eso mucha gente ha sido traspasada de muchos dolores y han muerto por ese tipo de cuestiones. Hermano, qué duro es esto. Qué duro es el tiempo al que nos estamos enfrentando y los tiempos que vienen en el futuro. La Escritura dice que los cadáveres de los testigos estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. La ciudad donde nuestro Señor fue crucificado es desde luego Jerusalén, hablando físicamente. Y bien que esta es figura de la Nueva Jerusalén, no es menos cierto que simboliza particularmente en el tiempo del ministerio terrenal de Cristo y sus apóstoles
a centros religiosos fundados en las tradiciones humanas. Es decir, ellos, mire hermano, yo le voy a hacer una preguntita. Hoy me he vuelto preguntón en este programa, hermano. Amén. Y quizás así vamos a estar, ¿verdad? Durante este año, haciéndoles preguntitas. Y usted sabe, así, que lo diga la Biblia, o lo que usted piensa. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos fariseos y saduceos, que supuestamente son contrarios en doctrina, los saduceos y los fariseos, y ahí estaban también los herodianos y los celotes y otros grupos que estaban allí que eran enemigos del Señor? Usted sabe por qué vinieron a entregar a Jesús a las autoridades romanas. ¿Por qué lo entregaron a Pilatos? Amén. ¿Sabe por qué lo entregaron? La Biblia dice que a Jesús lo entregaron por envidia. Envidia. O sea, ellos querían tener el éxito religioso que Jesús había tenido. Y por eso, hermano, lo condenaron allí y lo sacaron fuera de la ciudad a Jesús para ser crucificado allí en el lugar de la calavera. ¿Se acuerda? Donde ya el Gólgota, allá donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Porque es la Jerusalén del tiempo en que fue escrito esto, hermano. Está representando no a la Jerusalén celestial, no a la Jerusalén, preparada para Dios, no, más bien a la que está fundada en las tradiciones de los hombres, como dice Mateo capítulo 15, versículos del 7 al 9. Allí, hermanos, está hablando cómo se organizaban religiosamente, hermano, y cómo castigaban a la gente, y cómo llevaban una liturgia, y cómo llevaban su propia legislación, pero toda ella apartada del plan divino de Dios, sino que ellos vivían su propia fe, haciendo las cosas que le desagradaban a Dios y le desagradan a Dios. Y por eso también el Señor trae juicio sobre la humanidad, porque ciertamente hay engañadores, pero también hay gente engañada que va caminando juntamente con ellos y le cree todas las barrabasadas y todas las locuras que hablan y las griterías y las cosas que dicen, y la gente se las cree, despreciando a Dios y a su palabra, que aunque Dios tenga el mensaje bien claro en su palabra, ellos desprecian la palabra escrita y se van tras los soñadores, se van tras las doctrinas de los hombres, se van tras las tradiciones de los hombres, haciendo lo contrario a la voluntad del Señor. Triste, pero cierto. Damos gracias a Dios, hermanos, y a cada uno de ustedes que nos han dado la oportunidad de compartir el mensaje de la palabra del Señor. Muchas gracias. Iglesia de Cristo, reanima tu amor.